Hola, hola, hola. Buenas tardes a Hola, todos. Hola. Bienvenidos. Feliz viernes. Bienvenidos Agustina, Natalia, Josefa, Marcelo, todos los demás. Bienvenidos a todos. Gracias por buenas. estar aquí con nosotros hoy día. Me presento, yo soy Patrick Mork, el fundador y director general de LEAP. LEAP es una empresa de transformación cultural. Nos dedicamos a ayudar a las empresas y las personas a prosperar en momentos de cambio, como bueno, todos los cambios que estamos viviendo ahora últimamente en estos meses. Parece que un cambio después de otro, ¿no? No para nunca. Así que mucho trabajo tenemos. Les doy todos la bienvenida. Tenemos una invitada muy especial hoy día, que es nada menos que Fernanda Flynn, de Mercado Libre. Hola. Fernando, voy a dejar un poco que te presentes y nos hables un poco de tu trayectoria, porque yo sé que has hecho muchas grandes cosas impresionantes en empresas multinacionales, así que voy a dejar que te presentas y luego vamos a entrar un poco con las preguntas. Recuerdo a todo el mundo de, por favor, mantener los micrófonos en silencio durante la duración de esta sesión. Sé que esto puede ser difícil con los niños y los perros y la televisión y los monitos, lo entendemos, de repente hay algún fallo aquí totalmente normal. Yo tengo mi perro por aquí dando vueltas, así que si escuchan unos ruiditos de unos juguetes, no soy yo no tengo estos juguetes mientras hago los webinars, ni después de hecho. Sí vamos a tener un poco de tiempo al final para tener preguntas del público para Fernanda o para mí, así que intentaremos dejar como 15 minutos al final para preguntas. Y mientras, Fernanda, bienvenido, welcome, gracias por tu tiempo y bueno, te dejo que te presentas un poco y que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, Patrick, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Mi nombre es Fernanda Flynn, como dice Patrick, yo soy la Head de People de Mercado Libre Chile. Y bueno, ¿qué te puedo contar un poquito de mí? A ver, yo soy psicóloga, soy madre de un niño muy lindo, un brasilerito que tuve en Brasil, en una experiencia que estuve allá hace unos años con mi marido, felizmente casada. Volví a Chile en enero de este año, luego de estar viviendo en el extranjero algunos años. Pasé una linda jornada en Brasil, como les comenté, donde nació mi hijo. Además de eso, tuve la experiencia de vivir en Argentina, siempre en un contexto de Latinoamérica, enamorada de Latinoamérica, de los desafíos que esta región presenta. Comencé mi carrera hace unos años atrás en la alta dirección pública. La verdad, siempre partí trabajando en selección, ¿sí? En este ámbito del talent acquisition, que se llama en las empresas quizás un poco más grandes, haciendo alta selección para alto directivo público. Al poco tiempo me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, así que me fui al mundo privado, no sin antes darme un viajecito por el mundo, así que me fui a vivir a Australia unos años. Cuando volví a Chile, entré a Unilever, a esta multinacional de consumo masivo, ¿cierto? En un rol de HR Business Partner. Y por Unilever conocí a mi marido, me expatrié, y luego cambié de Unilever, me fui a otra multinacional que es un poco más pequeña acá en Chile, pero con una envergadura también bastante grande, que se llama Reckitt Benckiser. Ahí estuve asumiendo un rol, digamos, de liderazgo regional para las diferentes verticales de Talent Development y de Business Partner. Y luego de un tiempo quise cambiar de foco y venirme al ámbito del comercio electrónico, ¿sí? Y así estoy en Mercado Libre desde comienzos de este año, volví a mi país, era una agenda que también tenía ganas de hacer, de volver, así que eso te puedo contar de mí. Súper, súper, muchas gracias por esto. Y cuéntanos un poco, obviamente, cuando vienes del mundo de las multinacionales, no estuviste trabajando y viviendo afuera, y en Reckitt Benckiser y todo, ¿cuáles han sido un poco las mayores diferencias para ti a nivel de cultura de empresas? Si tú comparas, por ejemplo, Unilever o Reckitt a Mercado Libre, obviamente son industrias totalmente distintas, uno es e-commerce, son industrias tradicionales. ¿Cuáles han sido las mayores diferencias en cultura para ti? Sí, mira, la verdad que hay varias diferencias culturales de trabajar en una empresa de consumo masivo y trabajar en una empresa de tecnología. Me parece que hay una distinción grande que no siempre es muy clara, pero me parece que si tuviera que focalizar en la principal distinción, yo te diría que es a nivel de cómo se toman las decisiones en la organización y cómo se teje la red
en la estructura, ¿sí? Las organizaciones quizás más tradicionales, menos, con un crecimiento de más largo data, ¿sí? Estas empresas más grandes como Unilever, etcétera, que surgen hace 150 años atrás, Sí, son organizaciones que de alguna manera tienen una verticalización muy grande, ¿sí? Son organizaciones que se juegan en la vertical mucho más que en el ecosistema. Las decisiones pasan siempre por el jefe, ¿no? Hay estas estructuras, digamos, verticales, donde hay un jefe que es el gran tomador de decisión, el que baja las informaciones a nivel de top-down. En las empresas de tecnología y específicamente en Mercado Libre, eso no es así. De hecho, claro. no se busca una toma de decisión verticalizada, por el contrario, lo que se aspira, lo que se mueve, lo que nos mueve es una decisión mucho más ecosistémica, ¿no? Y creo que Sí, ahí hay una diferencia enorme para quien no ha trabajado nunca en una empresa de tecnología. Es un movimiento, inclusive mindset, que te requiere cambiar un poquito la forma de que ujú, uno tiene de organizarse o de inclusive plantear las ideas, ¿no? Y ahí también otra diferencia que yo creo que es bien fundamental y se nota bastante es el tema de la gestión de data. Cuando tú tienes claro, claro. tecnología, cuando tú logras, digamos, escalar los procesos porque tienes tecnología por detrás que te acompañe, me parece que hay como una agilidad bastante más rápida que en las otras organizaciones. Eh, Ujú, y para finalizar, creo que el otro elemento súper importante a nivel de, por lo menos de Mercado Libre versus las otras empresas que yo trabajé, Reckitt, Unilever, es cómo estás tú preparándote a nivel de mindset, a nivel de estructura, a nivel de negocio para un crecimiento exponencial. Entonces, sí, todo lo que tú tienes hoy día, tienes que pensar que te tiene que servir para un mañana que va a ser sí, 3, 4 veces más grande que lo que es hoy. Entonces, sí, eso obviamente también es un cambio de mentalidad versus lo que nosotros teníamos como sí. en la experiencia que yo he tenido en otras organizaciones. Me imagino, me imagino. Y debe ser difícil de repente para una persona que viene de repente desde fuera y ver y trabajar en una estructura así tan descentralizada, ¿no? De cierta forma tan ágil. ¿Cómo fue el proceso de adaptación en eso? O sea, ¿fue algo que te costó o vino natural o cómo lo sentiste? No, 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 no. Yo creo que no es natural. Yo creo que hay componentes de la personalidad, de la forma de pensar, también de la formación profesional que hacen que el proceso de adaptación sea más fácil o menos fácil. Pasa mucho con el tema del learning agility, cuán astuto, cuán hábil seas en la capacidad de organizarte, de desaprender y aprender. Me parece que eso es crucial, pero de cualquier forma igual hay ciertas cosas que son aplicables, ¿no? Y que uno puede encontrar ahí como una correlación. Yo creo que específicamente en Reckitt yo tuve la experiencia de trabajar en una organización que tenía un foco muy grande en las dinámicas se le llamaba el speed over perfection, ¿no? Y era como esta agenda muy profunda de decir cómo voy trabajando sobre la marcha, ¿no? Y cómo voy creando las soluciones sobre la marcha y luego voy mejorando el producto. El speed over perfection en Mercado Libre se llama beta continuo, ¿sí? Entonces hay algunas correlaciones igual en las organizaciones, no es que sea todo tan 100% diferente. Y la noción de emprendedurismo, ¿no? Sí, exacto. Que todas las Exacto. empresas Y cuando lo piensas, obviamente también, bueno, no es obviamente por menospreciar, ¿no? O sea, las empresas tradicionales también por algo tienen la posición tan dominante que tienen en algunos mercados. O sea, Lever y los productos que tienen son mundialmente conocidos y obviamente muy, muy fuertes y de muy alta calidad. Cuéntame un poco, estaría curioso en saber, desde, desde este mundo más tradicional, ¿no? Como Reckitt o como Unilever, ¿hay algunos programas o ideas o procesos que tú tomaste de tu aprendizaje ahí, tu trabajo ahí, e implementaste el mercado libre, de cierta forma? Yo diría que programas específicos quizás no. Yo creo que Mm, más, a ver, la gestión de recursos humanos es transversal. No hay ciencia aplicable, que no es que estamos hablando de los rojos y nos vamos a hablar de los azules, ¿no? Yo creo que la gestión de recursos humanos es algo que necesita, tiene un horizonte continuo, o sea, la gestión del talento, yo te diría que ahí no hay una innovación tan grande, entonces los programas, queriendo o no, son relativamente parecidos. Yo creo que los focos son un poco lo diferente y cuando hablamos de aplicabilidad o de programas que a mí me sirvieron, yo te reitero, yo creo que
estas empresas grandes tienen muchas cosas que las empresas más pequeñas como Mercado Libre tienen que aprender, ¿sí? Y cuando hablamos de emprendedurismo, por ejemplo, que es lo que estaba comentándote antes, tú ves, hay organizaciones que tienen, quizás tienen más recursos, entonces uno dice, como tienen recursos no son emprendedores. No, la verdad es que el emprendedor como mindset es abrir nuevos mundos, ¿no? Y la capacidad de poder crear nuevas realidades, de crear nuevas necesidades para los consumidores, de responder a esas necesidades más que crearlas, ¿no? Y ahí me parece que las empresas grandes tienen mucho que explicarnos y tienen mucho que decir. Y yo creo que eso es, sin lugar a dudas, cosas y prácticas que yo pude trasladar, ¿sí? De estas empresas para Mercado Libre. Ya. O sea, no había algo que llegaste a Mercado Libre y te dijiste, wow, qué sorpresa que no tengan esto o que estén haciendo esto de esta forma, cuando la verdad es que quizás se podría hacer mejor aplicando lo que hicimos en Lever de esta manera o de esta otra manera. No, yo diría que hay algunas cosas que a nivel de gestión de talento, que yo te diría que las empresas todavía, las empresas más jóvenes, Mercado Libre tiene 21 años, y ahí tú te das cuenta que hay gestión, por ejemplo, elementos quizás más prácticos, que quizás acá si el público también está dedicado al mundo del recurso humano va a saber, pero, por ejemplo, Mercado Libre cuando entré me sorprendió, pero nunca habla de sucesión. No prepara a la gente para la sucesión, no tiene esa pregunta en su cabeza, no tiene esa preocupación, no está esa agenda. Y yo entré y dije, bueno, pero ¿cómo no vamos a tener una agenda de sucesión? Más todavía cuando necesitamos preparar a nuestra gente para posiciones más y más complejas y más pesadas y más grandes. ¿Por qué no hablamos de sucesión? Y ahí como que, sí, podría ser que sea importante. Y ahí empezás, digamos, a establecer esas agendas que, claro, las otras empresas pueden hacer clases de eso, ¿sí? A estos mercados libres un poquito más nuevas. Sí, llevan mucho tiempo en eso, ¿no? Eso es un buen ejemplo, quizás la falta de una estrategia de sucesión para algunos de los cargos de alto nivel, ¿no? ¿Y qué otra diferencia hay como cuando comparas la gestión del capital humano entre una empresa más tradicional a una empresa como Mercado Libre? ¿Algunos otros elementos que realmente son diferentes a nivel de cómo se gestiona el capital humano, cómo se recluta, cómo se nutre, cómo se forma, cómo se capacita? No sé. Sí, yo creo que a nivel de gestión de capital humano o de cómo se hacen las cosas, cómo se gestiona el capital, yo creo que la gran diferencia entre los dos mundos pasa porque en general en las empresas más, los modelos menos ágiles, ¿no? Vamos a llamarlo, que son estas empresas quizás de consumo masivo, también la minería, hay varios segmentos, no sé, el ámbito de la salud también opera de la misma manera, que tienen esta figura como del business partner, que es como el punto focal para el colaborador, ¿no? Entonces toda la gente va hacia una persona. Que un economista viniera a decir cómo se iba a destruir. Bueno, que una... El economista no está invitado a la entrevista. Podemos hablar de economía, no hay problema, pero bueno. Entonces, el tema que estaba comentando es esto de que quizás pasa mucho esto de que los colaboradores tienen la noción en la cabeza de decir, tengo un problema de recursos humanos, voy a llamar a mi business partner, voy a llamar a mi punto focal para que me ayude a resolver un problema. Estas empresas no funcionan así. No hay un punto focal. Hay varios puntos focales. Entonces, dependiendo del problema que tú tienes, es a quién vas a ir tú a accionar. Entonces, para muchos que venimos de un modelo diferente, es complejo de gerenciar, porque tú decís, bueno, pero ¿cuáles son los límites, no? ¿Hasta dónde llega el accionar de esa otra persona? ¿Cuándo empieza el mío? No sé, si es que ella va a contactarse, hay una cosa como también de inseguridad, ¿no? Del propio gestor de recursos humanos que dice, ¿cuán válido voy a ser como figura? Si es que él tiene muchos puntos de contacto, se va a perder, ¿no? Se va a perder el candidato, el colaborador, no va a saber con quién tiene que hablar, y no, la verdad es que no se pierde, la verdad es que no le pasa nada, ¿sí? Es uno que tiene sus vallas inconscientes y sus creencias de que la persona se va a confundir, pero no se confunde. Y a nivel de los desafíos, ¿no? Obviamente hemos vivido muchos desafíos desde marzo y bueno, desde antes, ¿no? Entonces, tú hoy día, cuando miras un poco los grandes desafíos que tenemos en la área de recursos humanos y talent management,
especialmente ahora de cara a esta vuelta a la supuesta normalidad, esta vuelta o parcial a la vuelta presencial al trabajo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen ustedes ahí en Mercado Libre y las cosas que les preocupan? Sí, son un montón, ¿ah? La verdad es que Sí, me imagino. sí, y la nueva normalidad y todo lo que está pasando, yo creo que está abriendo una cantidad de preguntas, Patrick, que nosotros ni siquiera estamos logrando preguntándonos porque todavía ni Sí, siquiera surge la demanda de lo que no sabemos que va a requerirse. Es como un poco, exacto. creo que el principal desafío es cómo hacer gestión de la incertidumbre, ¿no? De lo que tú no sabes qué Exacto. va a pasar, no sabes tampoco para qué te tienes que preparar, cuándo te tienes que preparar. Entonces, yo hablo con varios colegas, participo de varios foros, etcétera, también inclusive en el DCH, que es este Sí, directorio de capital humano, y ahí nos preguntamos mucho, ¿no? De este plan de retorno, cómo hacemos el plan de retorno, todo el mundo está haciendo el plan de retorno, y después llega el momento que bueno, pero ¿cuándo lo activo? ¿Y quién voy a necesitar cuando lo claro. active? ¿Qué voy a necesitar yo para activar ese plan de retorno, por ejemplo? Y yo creo que hay dos elementos que son fundamentales y como dentro de la incertidumbre que tenemos, cosas que yo sí recomendaría como preocupaciones para el ámbito de capital humano. La primera es qué están haciendo a nivel de liderazgo. El liderazgo cambió totalmente, el liderazgo Sí, viene, nosotros teníamos una concepción de un líder que tenía una responsabilidad sobre un equipo humano, que estaba circunscrito en un ámbito profesional, en donde tú tenías que hacer gestión de un profesional y desarrollarlo y potenciarlo dentro de un contexto muy diferente. Tú ahora exacto. tienes Sí, que desarrollar a una persona, y sí, eso no es lo mismo que desarrollar un profesional. Entonces tú ya no tenías un ingeniero en sistema que hace muy bien el proyecto de plan Emerson de integración de portal inmobiliario. Ya, tú sí. tenías eso. Pero tú ahora tenías a Juan, que es padre de Miguel, que vive en una Exacto. casa que además está Camila, que tiene un problema de necesidades de movilidad, y ese padre no tiene espacio en la casa para poder conectarse en una reunión y enfocarse 100%, y ese es el Sí, mismo Juan que tú tenías ahí antes en la oficina y tú no tenías idea que el tipo tenía una claro, serie de problemas. claro. Entonces, yo gasto varias horas en la semana preguntándome cómo vamos a evaluar a ese Juan a final de año. Va a estar Sí, peor evaluado porque no tuvo la capacidad quizás para poder entregar cosas, o va a estar mejor evaluado porque tuvo la capacidad de traducirle eso. ¿Y cómo vamos a evaluar al liderazgo con eso? Porque el exacto. líder obviamente va a seguir siendo evaluado por la capacidad que tiene de generar performance, ¿no? De generar deliveries, de hacer entregas, pero un líder que hace entregas sin importarse de la realidad humana de la otra persona, yo creo que no va a ser muy validado, ¿sí? En general, No, a estoy nivel de del acuerdo liderazgo. contigo. Estoy de Entonces, acuerdo contigo. Sí, ¿cómo hacemos gestión de liderazgo empático? Yo creo que es un temazo y que realmente como organización siempre lo miramos como algo como ya llegó en Brasil hay una expresión me parece muy clara de eso que se dice, vamos, no abracemos árboles, ¿sí? sí. Abrazar árboles es una expresión Sí, conozco la expresión, sí. sí, como de ser como el recurso humano tierno, ¿no? El Sí. amoroso, pero que en verdad no tiene los Sí, ojos que nos puestos. vamos a abrazar y cantar Kumbaya juntos y todo, sí, Tal claro. cual, tal. Entonces, Sí, vamos a esto de el canto del Kumbaya, exactamente, sí, y cómo este recurso humano cómo de todas esas agendas más amorosas quizás se desvalidaron durante muchos años. Dijimos, sí, es verdad, es no, verdad. no queremos este people, nosotros queremos un recurso humano que sea cercano al negocio, que entienda de números, que sepa del P&L, que sepa cuál es el impacto en el negocio de las cosas, que quiero que todos los proyectos tengan un ROI clarísimo. Entonces Sí, nos fuimos a una gestión sí, un sí. poco más fría, y ahora como que se nos devolvió un poco este tema y nos damos cuenta que también nuestros equipos no están preparados para eso. A nivel de liderazgo, el líder Sí. nunca se preguntó sobre esto, ¿sí? Entonces me parece que eso es una agenda súper importante y sobre todo en organizaciones un poquito más estructuradas, que chuta que va a ser difícil abrirle la cabeza a los líderes para esto, Sí. pero se le va a empezar a ir la gente, así que va a ser cuestión de No, tiempo. es verdad lo que dices. O sea, de hecho, ayer en la tercera salió un reportaje que decía, una encuesta que salió recién que hizo la empresa de recursos humanos Talana, que de hecho son clientes nuestros, los conocemos muy bien,
y en ese reportaje hicieron una pregunta, de hecho, a más de 300 o 400 empresas en Chile durante el último mes. Hicieron una encuesta y encontraron que más del 40% de las empresas encuestadas ni siquiera había hecho una encuesta de clima en los últimos 6 meses para ver cómo estaba la gente. O sea, ni siquiera hicieron la pregunta de cómo está la gente. O sea, para mí es como, ¿sabes? Es como decir, mira, sabemos que hubo Chernóbil ahora recién y no vamos a salir a ver, a medir cómo está la salud de las personas y si le está afectando a la radioactividad. O sea, es algo que yo, la cantidad de gente con quien hablo cada semana, tengo reuniones semanales con recursos humanos y con gerentes de empresa, y te diría que más del 70% de la gente con quien hablamos también nos dice, no, no hemos hecho ninguna encuesta de clima porque asumimos que está tan mal la cosa que para qué vamos a preguntar. O sea, eso muchas veces es la respuesta que me dan. Bueno, la verdad es que Entonces, no, sí, es complicado. como cuando escuchas eso te quedas como... Es complicado, pero yo también lo entiendo. Yo creo que También, sí. hay una parte súper importante de cuando uno hace preguntas, y es que Sí, uno abre caminos. Entonces, cuando uno absolutamente. pregunta, después no tiene la posibilidad de poder implementar algo que cierre ese gap o que responda a la necesidad, dejáis la necesidad más latente y más Sí, puesta encima de la mesa sin respuesta. Entonces, es verdad. definitivamente es bien complicado el tema. Nosotros en Mercado Libre lo que hacemos al respecto, nosotros tenemos bastante inteligencia artificial por detrás de muchos de los procesos, y nosotros cada 15 días más o menos lanzamos un bot. Un bot es de estas, para quien no sabe, es de estas comunicaciones que te llegan automáticamente como si fuera un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿cierto? Entonces te llega un bot a tu computador, a tu usuario, que te pregunta 3 cosas fundamentales. La primera es, ¿cuál es tu estado de ánimo? Si estás nervioso, estás sobrepasado, estás estresado, estás muy feliz, ¿cómo estás? La segunda es, ¿tu líder está siendo empático con el momento en el que estás viviendo hoy en Qué día? bueno. ¿Sí o no? Súper. Y la tercera pregunta es si te estás pudiendo organizar en este Yeah. contexto nuevo. Y vamos midiéndolo todo el tiempo, para ver cómo están los equipos. Y te mueres lo importante que ha sido para el Sí, líder te creo. recibir y saber, por ejemplo, nosotros estábamos mirando ayer trabajando con mi equipo de People y veíamos que el 20% del equipo está diciendo que está sobrepasado. Y Te obviamente creo. eso es súper importante leerlo, entenderlo y decir, bueno, Sí, entonces listo, yo les iba a pedir esta cantidad de cosas, mejor se las pido en una semana más. No pueden, ya te lo sí, están diciendo que no sí. pueden más. ¿Sí? Entonces, obviamente la gestión sobre el dato es mucho más profunda, ¿no? Entonces yo les Es que yo recomiendo. creo que es súper impactante lo que estás diciendo, porque digamos que lo vemos mucho en Silicon Valley, ¿no? También cuando vivía ahí también lo veíamos mucho. Obviamente las empresas de tech están muy por delante con muchas de estas cosas, ¿no? Y esa cultura también se ve que está también cada vez más de moda en Latinoamérica, como empresas como la vuestra y otras, pero digamos que es más como un monitoreo constante de no solo el bienestar de las personas, sino que también hay procesos de monitoreo constante de feedback, ¿no? Que estamos dando feedback, en vez de estar dando feedback, una evaluación, no sé, anual o trimestral, no, ya estamos más en este modo más ágil de que estamos dando feedback a los empleados, a los equipos de forma constante, ¿no? De cómo te fue con este proyecto y cómo te fue con este proyecto. Y mira, aquí está un feedback donde te puedes mejorar así. Y parece que obviamente ahora, como te decías tú antes, Fernanda, que tenemos acceso a más data, podemos dar este feedback, ¿no? Y por otro lado, vemos también que los millennials, la nueva generación hoy día, Gen Z, los millennials, ellos por otro lado, yo lo veo con mi gente, que yo trabajo con mucha gente joven en Leap, están así como esponjas, ¿no? Quieren feedback todo el tiempo. Oye, ¿y cómo me fue con esto y con esto? ¿Y cómo puedo mejorar? Y no sé qué, ¿y te gustó eso? ¿Y cómo salió esto? Así que a mí me encanta eso que estáis haciendo con lo de los pulse surveys. Lo encuentro extraordinario, ¿sabes? Sería bueno saber si quizás puedes compartir el dato después, si esto es una tecnología interna que ustedes desarrollaron o si hay proveedores externos que pueden hacer eso. Ay, Ese sí, dato el que quiera yo les puedo explicar con detalle, pero son proveedores súper. externos. Sí, es Facebook, ¿tá? Es tecnología de Facebook. Ah, Y ya, ya. así que y de hecho es un plug and play para muchas
funcionalidades, o sea, no es difícil, no necesitas ser una empresa de tecnología para tener esto, y tampoco es tanta plata, y si no tengo la plata, igual lo puedo hacer. O sea, yo creo que es Es súper fantástico importante eso. entender eso, Patrick. Yo creo que muchas Sí. veces nosotros nos encontramos con la respuesta de decir, es que nosotros somos una empresa de tecnología, no importa, igual lo puedes hacer. Igual Sumamente de puedes, acuerdo contigo, sí. igual puedes Sumamente de mejorar. acuerdo contigo. Sí. Y sí, sí, yo creo que no lo dejen de hacer. Es como un poco esa la recomendación que yo les diría. No, no pierdan la oportunidad de preguntarle a la gente cómo se siente, porque la gente se Mm. siente igual, aunque uno no le pregunte o le pregunte, igual se va a sentir Claro. sobrepasado. Es bueno Claro, hay saber. gente que, no, que simplemente no se atreven a decirlo, ¿no? De que, ay, que si digo que estoy sobrepasado, cansado, agotado, estresado, que cómo me van a ver, cómo me va a ver mi jefe, cómo se van a burlar de mí, mi equipo, qué sé yo, ¿no? Sí, Em, nosotros garantizamos ahí la confidencialidad y lo bueno mm, es que tú puedes diseñar planes de acción directamente asociados a esto, ¿se entiende? mm, Entonces, ahí ha sido una gestión mucho más asertiva, porque nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, hay un dato súper interesante que nos arrojó la encuesta, y es que la gente bajo 30 años, que es nuestra gran mayoría de colaboradores, sienten más niveles de ansiedad más altos que la gente más wow, mayor, por llamarla de alguna manera. wow. Como La gente más joven siente mayor nivel de tiene mayor nivel de ansiedad. Qué interesante eso. tiene mucho mayor nivel de ansiedad sobre esto, que Ya. tú pensarías, no, el caballero 50 años, de 60 años va a sentir, la verdad es que no. El que está más ansioso en este momento es el sub 30. Y Ya, cómo se descomprime un sub 30 es muy diferente a cómo se por descomprime supuesto, una por persona de supuesto. 45 años, de 50 años. Entonces, obviamente cualquier beneficio que después tú generes va a ser mucho mejor alimentado si es que tenéis evidencias, ¿no? Sí. Oye, y quiero hablar un poco, porque lo de los bots, bueno, me fascinó, yo lo encuentro genial. De hecho, uno de nuestros clientes ahora una empresa que está desarrollando una plataforma para bots. Así que la Bueno. tecnología y cómo va avanzando la agilidad a la cual nos podemos mover para utilizar esta tecnología para tener más información es realmente súper útil. Quería hablar un poco obviamente, algunas de las cosas que nos convocaba hoy día, ¿no? Porque era el tema de la innovación en recursos humanos. Quiero hacerte una pregunta ahí, porque obviamente desde que yo llegué a Chile, una cosa que he visto en los últimos 18 meses es obviamente mucha discusión sobre el tema de transformación digital, ¿no? Todo el mundo, transformación digital, que AI, que machine learning, que Bitcoin, que no sé qué, que los nuevos productos, que tenemos que ser más ágiles y todo. Pero hay mucha discusión, especialmente sobre el tema, muchas veces la transformación digital se habla mucho de productos, ¿no? De servicios, de tecnología. Y entonces yo pensé que sería interesante tener un poco tu perspectiva y para que compartieras un poco con la audiencia hoy día. ¿Qué nivel de innovación estás viendo tú en lo que es recursos humanos? Porque obviamente también hay mucha innovación ahí, quizás se habla menos, ¿no? Pero también hay innovación quizás en la forma de capacitar gente o reclutar talento o desarrollo organizacional. ¿Qué estás viendo tú a nivel de innovación en recursos humanos con toda esta nueva tecnología que estamos viendo? Sí, un montón, la verdad, mucho más de lo que me gustaría ver en Chile. Creo que hay un asunto de budget también importante en estas decisiones y también de integración de sistemas, ¿no? Pero así, hablando de los que tenemos el privilegio de poder usar la tecnología, a mí me gustaría destacar dos plataformas que encuentro que son muy, muy poderosas. En primer lugar, hay una plataforma que se llama Olivia, que funciona para Olivia. Olivia, sí, 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 y que Ok. funciona para hacer gestión de reclutamiento. Y, por ejemplo, nosotros somos una empresa a nivel de Latinoamérica de aproximadamente 11.000, ya vamos casi los 12.000 funcionarios, que no es tanto, porque si te das cuenta, hay empresas, no sé, PepsiCo en Brasil tiene 25.000 trabajadores, solamente Brasil, Sí, ¿no? Entonces, sí. hay empresas que son enormes. Acá ojalá que haya gente de esas empresas, y si no, bueno, la posibilidad de que las empresas se expandan hoy en día por el crecimiento que tienen con Mercado Libre, tenemos proyectado que de aquí al 2025 seamos más de 65.000 empleados. Entonces, Wow, vas a estar muy ocupada, parece. probablemente. Pero, pero ahí el gran desafío que te pasa, por ejemplo, a nivel de reclutamiento, que lo hablábamos también ayer con mi equipo, es que hay una cosa tan simple como yo no tengo a una persona que hace reclutamiento, tengo a millones de personas que hacen reclutamiento y que ni siquiera están en Chile muchas veces. Entonces, yo tengo vacantes que son trabajadas por
no sé, actualmente activas, 25 vacantes por 25 niñas de reclutamiento diferentes. Wow. Y en un país como Chile, donde nos conocemos entre todos un poco, las posibilidades de que la misma chica, o sea, que el mismo candidato sea activado por 3 procesos diferentes al mismo tiempo, es altamente probable. Pues si tú estás buscando un Claro, ingeniero claro. comercial, quizás te va a aparecer 3 veces el nombre por diferentes cargos y 3 chicas van a llamar al tipo y le van a ofrecer pega en Sí, Mercado Libre. Lo que a nivel de experiencia de candidato memorable, que nosotros buscamos una experiencia indiscutiblemente superadora desde el momento uno que llamamos a nuestra gente, te hace decir, no, pues yo necesito tener el control de esto. Y estas sí. plataformas, por ejemplo, lo que hacen son que con inteligencia artificial van capturando toda la información que el tipo va mandando en LinkedIn y en otras plataformas, entonces empieza a Wow. capturar toda la información de sistema que se tiene sobre un candidato X, y tú buscas ese candidato en esas plataformas que se integran a LinkedIn, a otras plataformas también de búsqueda de empleo, y lo que te hace es que al final te dice, mira, este candidato no tengo idea, por ejemplo, lo llamaron hace 2 años atrás Mercado Libre para ofrecerle una posición X y no quedó, ¿ah? Ojo, Mm, que no quedó hace 2 años atrás. Tú lo vas a llamar de nuevo ahora para ofrecerle otro cargo para Mercado Libre, pero yeah. puede ser que no haya quedado porque no tenía experiencia en contabilidad. Pero ahora, según lo que yo estoy viendo a nivel de inteligencia artificial, el tipo ya trabajó esa necesidad. Claro, interesante. Por lo tanto, ahora es un Sí. candidato válido, llámalo. O Ujú, no lo ujú. llames, o lo que sea. Entonces, si te das cuenta, es plataformas que te van ayudando el proceso y te van sobre todo asegurando la experiencia del candidato, ¿no? Que Exacto. finalmente es lo que nosotros más queremos tener. Sí, Eso es algo que yo te diría muy, muy rescatable, sobre todo para empresas sí, grandes y que sí, tienen procesos que van corriendo al mismo tiempo, ¿no? claro. Otras tecnologías que en general yo encuentro muy buenas, Qualtrics, no sé si lo conocen, Sí, yo lo conozco, sí. Tableau, Qualtrics, etcétera. Nosotros, Sí. toda la gestión de estos bots que yo te estoy diciendo, donde nos surge toda la información, que le vamos a preguntar a la gente continuamente qué opina, qué opina, qué opina, hay que hacer gestión sobre eso, ¿no? Entonces llega un momento en donde tú también tienes que Ujú. lograr administrar esa información de una forma amigable para que obviamente todo el mundo pueda entender el dato en un dashboard que sea leíble por cualquier persona, ¿no? Qualtrics es una Mm, solución fantástica para eso y te da mucha información y sí, muy clara, ¿sí? Podría seguir infinito, sí. pero creo No, que pero es súper útil. O sea, cualquiera que tú piensas que sea útil para la gente, obviamente lo puedes poner también en el chat si se te ocurre lo que sea. Pero siempre digamos que es difícil para la gente quizás que no ha trabajado tanto en esto o quizás están obviamente cambiando mucho de sus procesos, su forma de trabajar, porque uno de repente está tan inundado de opciones distintas de tecnología que es como, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Sabes? sí, Esto de repente puede total, ser lo difícil. sí. Y Así ahí, y que ahí, no, sí, Qualtrics y yo había ahí escuchado hablar. sí, y sobre todo cuando hablamos de iniciar los procesos, yo les diría, bueno, SuccessFactors es una gran plataforma, no hay nada que hacer, Sí, se integra con SAP, es excelente. Yo también trabajé con Workday, que también es muy buena, es más amigable inclusive que SuccessFactors, y puedes sí, integrar todo, 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 o sea, haces toda la integración de gestión de talento, de sí, payroll, de compensación, de información demográfica de la persona, tenéis todo sí, consolidado en una base de datos, está buenísimo Workday, y bueno, y el famoso PeopleSoft, que ya está sí. saliendo ya casi del mercado, pero que también es una plataforma que es un poco menos amigable, pero es muy, muy buena para hacer gestión también de Sí. recursos No, humanos. hay una variedad de cosas increíbles. O sea, yo en Chile aquí también he conocido unas empresas muy interesantes en el área de recursos humanos. Los chicos, obviamente, de Talana, que es una súper buena plataforma para todo lo que es remuneraciones y pagos. Y luego tienen esas aplicaciones que facilitan todas las tareas administrativas de recursos humanos. Yo lo Sí, voy a poner el link ahí dentro también, que son muy buenos. Hay cada vez más opciones, ¿no? Para facilitar todo el manejo de estos temas. Book también, claro, obviamente, competencia de Talana, sí, también son bien conocidos. sí. Hay plataformas también que hacen estudio de clima, así que hay mucha opción ahí dentro también. ¿Ustedes utilizan algún tipo de software para todo lo que es applicant tracking systems? Lo,
el ATS, que es la plataforma que te permite seguir el candidato en todo su proceso de reclutamiento y que se automatiza quién tiene la próxima tarea, de quién tiene que entrevistar quién y que no te olvides que esa persona ahora que hizo la entrevista tiene que dar el feedback. Sí, Eh, sí, 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 Eso sí. también es genial. Nosotros también lo ocupamos, sí, 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 sí. Ahí te diría que es Sí, sí. Eightfall, que te puse ahí abajo, y también usamos muchas cosas de Facebook, que también nos ayudan Sí, con eso. súper. ¿Qué innovación estás viendo, por ejemplo, en el tema de, no sé, evaluaciones de desempeño o capacitación? ¿Algo interesante ahí que has visto? Capacitación, mira, yo te diría que hay dos grandes deudas, por lo menos que yo no logro darle la vuelta, ¿sí? Una, sobre todo con este tema del trabajo remoto, una de ellas es capacitación. Mm, Me parece que ahí se nos puso un desafío súper grande. Nosotros estamos ocupando plataformas que nos permiten ocupar, pues, sabemos que Zoom tiene bastantes aplicaciones que pueden servirnos para poder hacer breakout sessions, que son estas típicas sí, sesiones que puedes separar a los equipos y todo. Nosotros sí, lamentablemente en un tema de credenciales no podemos ocupar Zoom porque no tiene las credenciales técnicas que nosotros necesitamos para resguardar la vale. confidencialidad de la información. Así que, bueno, pero es una realidad de Meli, no sé si es una realidad de otras empresas. Entonces nos hemos tenido que migrar a plataformas un poco menos amigables, pero yo te diría que ahí, como Meli, no tengo mucho como ayudarte, estoy buscando yo una solución, así que Ya. si aquí el equipo que está acá saben de algo, sería muy, muy bueno. Y a nivel de, te diría que de onboarding, etcétera, de cómo garantizar como el readiness de los new hires lo más rápido Ujú, posible, es que también hemos estado trabajando en plataformas para poder mejorar eso en un contexto virtual también, ¿no? Que ese es como mm, el gran desafío que tenemos, que es cómo aceleramos la curva de aprendizaje de alguien que ni siquiera tiene la capacidad de conocer físicamente las oficinas de Mercado Libre, ujú, que ya ujú. son una representación de la cultura de la organización, de los sistemas, de los hitos, de los rituales. Y ahí lo que hemos hecho es tratar de buscar la mejor práctica que se han hecho en todos los otros en todas las otras organizaciones más de Silicon Valley. Entonces trabajamos con toda la virtualización de las visitas, entonces no hemos dejado de hacer ninguna agenda porque estamos desde casa, entonces todo se ha virtualizado. Hemos ocupado mucho las plataformas que pueden, como esta y como otras que hemos podido utilizar. Ujú, Eh, pero yo creo que la gran innovación que tenemos es como, o la gran invitación que yo tengo, mejor dicho, es no dejen de hacer cosas porque no se pueden, porque se hacían en el espacio físico, mm. ¿sí? Sí, Entonces, sí, sigan con todas las agendas de la misma manera que si hubiesen trabajado, si es que hubiésemos seguido en la oficina, solamente que virtualizan. Por el momento, ya. hasta que no haya una solución mejor, avancen de esa manera. Yo creo que ahí te mandaré un mail que creo que tengo una empresa que puede ser interesante para ustedes, que hace capacitación virtual. Así que Excelente, ahí excelente. tengo una idea. Muy bien. Hubo un estudio que se hizo por la americana Deloitte a fines de 2018, que era muy interesante porque hicieron una encuesta sobre más de 10.000 trabajadores, principalmente millennials y Gen Z, y ahí les salieron y les preguntaron cuáles eran los factores más importantes cuando estos jóvenes tenían que decidir en qué empresa querían trabajar. Y a mí lo que me sorprendió es que, bueno, por un lado, el factor número uno sigue siendo a grandes rasgos el tema de la Ahora, remuneración, ¿no? Obviamente la gente está endeudada, sale de la escuela con muchas deudas, quieren vivir medianamente bien, obviamente el salario siempre es importante y siempre es el número uno, pero el número dos que me sorprendió fue que la gente, los jóvenes realmente están buscando cada vez más el tema de cultura de empresa, ¿no? Que están buscando cada vez más un clima de trabajo positivo, ¿no? Y colaborativo. ¿Qué están haciendo ustedes para facilitar ese tipo de clima en Mercado Libre? ¿Qué están haciendo para desarrollar ese tipo de cultura? sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos, a ver, yo creo que si nosotros tomamos como una línea de tiempo y nos ponemos a diseñar cómo se ha trabajado este tema a lo largo como de la historia, te diría que
si te das cuenta, las organizaciones empiezan a tomar este insight del propósito, ¿no? Y de empezar a hablar del propósito de las organizaciones, del propósito como una piedra fundamental para construcción inclusive de cultura de la organización. Entonces, ahí aparece Simon Sinek hablando del why, aparece, digamos, las organizaciones también como las Apple, ¿no? Que empiezan a hablar de que quieren vender la experiencia, ¿no? Y se deja de vender el producto, y me parece que nosotros como Mercado Libre, en ese sentido, somos una organización que tiene un propósito demasiado fuerte. Nosotros somos una organización que busca democratizar el comercio electrónico y las finanzas en América Latina, y obviamente el llamado de cara a un país, por ejemplo, yéndonos específicamente a Chile, a un país que está con una demanda de justicia fuertísima, ¿no? Nosotros como país estamos en la mitad de una agenda que no se terminó de resolver por un asunto de la pandemia, pero lo que pasó en octubre del año pasado no fue menor, y un poco lo que te trae es esto, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo hacemos que las empresas también empiecen a conectar con estos propósitos y cómo logramos hacer que el día a día de los trabajadores esté en eso, ¿no? Nosotros ahí, te diría que es nuestra piedra fundamental, razón por la cual hemos tenido muy buenas evaluaciones en Great Place to Work y en las evaluaciones de clima en general. Tenemos mucho orgullo de trabajar todos los que trabajamos en Meli, pero yo creo que es porque, sí, no te voy a mentir, a nivel salarial es una buena organización para trabajar, pero también no es de las mejores. O sea, hay empresas que pueden ganar más plata, pero es una organización que tiene un propósito que probablemente es demasiado vivido por cada una de la gente que trabaja ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apoyo a los emprendedores. Imagínate en este contexto donde quien más afectado se vio fue el emprendedor. Y nosotros como país somos una cuna de emprendedores, tenemos políticas públicas que favorecen el desarrollo del emprendedurismo. Y en este contexto, todos nuestros emprendedores se fueron a la vez, los que no tenían la tecnología o no tenían la inteligencia, el músculo de poder vender por e-commerce. Nosotros, ¿qué hicimos frente a eso? El equipo se juntó y dijo, vamos a hablar con la Asociación Nacional de Emprendedores de Chile y vamos a generarle cursos a la gente para que sepa vender online. Si vendes en Mercado Libre o no vendes después da lo mismo. Probablemente va a terminar igual con nosotros porque somos los que ofrecemos a nuestro criterio el mejor producto, ¿no? Pero anda a probarlos a todos, da lo mismo. Lo importante es que podáis mantener tu negocio vivo, y para eso te voy a explicar cómo lo tenéis que hacer. Y yo creo que cuando tomáis a gente y le decís, oye, vamos a ayudar al país, son muy pocos los que te dicen que no quieren, ¿sí? Son muy, muy pocos. Entonces, yo creo que ahí a nivel país, nosotros, yo lo hablo por Mercado Libre, pero yo creo que nosotros tenemos una deuda como chilenos muy grande en este tema. Las organizaciones tienen que empezar a poner el propósito en el centro, digamos, de la gestión de muchas de las cosas. Las acciones tienen que estar orientadas para eso, la estrategia tiene que hablar de eso. Yo todavía veo ahí y te lo digo por haber vivido en otros países, yo veo que Chile está súper atrasado en ese tema. Y hay temas que realmente también me preocupan, que quizás no son específicamente de propósito, pero que hablan un poco de estas empresas, el millennial, y que en verdad las nuevas generaciones van a querer trabajar. Y por ejemplo, el tema de la diversidad. O sea, la diversidad no está bien trabajada en Chile, pero para nada. Para nada. No, mira, es interesante que lo digas, porque yo creo que son temas que se ven como casi más anglosajonas, ¿no? Por decirlo, cuando vemos estas tendencias muchas veces vienen de Europa, vienen de Estados Unidos. El tema de diversidad, obviamente, últimamente en los últimos años en California especialmente se ha hablado mucho, ¿no? Con todos los escándalos que pasó con Uber, que al final le costó el trabajo del fundador ahí, Travis Kalanick se tuvo que ir, ¿no? Entonces, son tendencias que creo que tarde o temprano van a venir, pero es interesante que tú lo digas porque yo también cuando hablo con muchos ejecutivos en Chile, mucho de ese tema parece que es generacional, ¿no? Cuando hablo con emprendedores o gente más joven, el tema de cultura, el tema de valores, el tema de propósito, misión, lo quieres llamar, lo pillan, intuitivamente lo cachan. Cuando yo hablo con ejecutivos mayores, no lo entienden, es que les cuesta mucho entender ¿por qué debería tener un propósito mi empresa? Mi propósito es ser líder de mercado, mi propósito es rentabilizar el negocio y entregar más valor al accionista. Y la verdad es que tú le cuentas esto a un millennial y
y se pone a dormir, ¿no? Enfrente tuyo. Entonces, Sí, estoy de acuerdo, es un tema que hay que trabajar y no es menor. sí. Antes de abrir las preguntas al público, porque seguro que hay algunas, te quería hacer una última pregunta. Una tendencia que obviamente se ve también en Estados Unidos y que no es nuevo, que se ve acelerando en Europa también, es el tema del coaching. Y obviamente nosotros obviamente somos una empresa de coaching. Pero quería tener un poco tu experiencia y tu opinión, porque obviamente hay, como lo hablábamos el otro día tú y yo, hay ciertas formas de ver el coaching, ¿no? Hay gente que ve el coaching como, mira, tenemos que traer un coach porque este ejecutivo lo está haciendo mal y tiene problemas y ha tenido una clasificación muy baja y tiene conflicto con este otro gerente y es un problem solver, ¿no? Hay que traer al coach para solucionar el problema porque si no esa persona se va a tener que ir, ¿no? Y por otro lado, cuando leemos un libro como el Trillion Dollar Coach, escrito por Eric Schmidt, que es el exdirector general de Google, sobre lo que era el trabajo de Bill Campbell, que fue el coach de Steve Jobs, entre otros, de Larry Page, de Eric Schmidt, vemos que el coaching también se utiliza como una herramienta muy potente, como tú lo decías en tus palabras, como un regalo para impulsar y mejorar los ejecutivos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ha utilizado Mercado Libre? ¿Cómo lo utiliza el coaching? ¿Qué es lo que piensas del coaching? Bien. Gran pregunta, pues, Patrick. ¿Qué querés que te diga? Tremenda pregunta, porque la verdad el coaching a mí me parece que es, a ver, yo voy a hablar aquí Fernanda Flint, ¿tá? No necesariamente Mercado Libre, way, voy a hablar lo que yo realmente creo. Para Ya. mí, para mí el coaching es una herramienta muy poderosa de transformación. Yo creo que el coaching te lo dije el otro día y lo voy a decir siempre, para mí es un regalo que la gente se da en un momento específico que probablemente lo necesita o no sabe, no se da cuenta que lo necesita, o la organización de alguna manera se lo pone enfrente como una oferta y que son muy pocos los que te lo rechazan, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que es un arma de doble filo porque creo que hay dos grandes problemas que hacen que el coaching pierda el verdadero valor que tiene. Yo creo que el primer issue o el primer asunto que hay que ver bien específicamente es qué quiere el líder cuando te pide un coaching, ¿sí? Porque hay muchos, el liderazgo, yo creo que si hay una cosa transversal en todos los líderes, es que, sí, en toda la organización, en todos los líderes, es que el liderazgo es solitario. El líder está Ya, solo, es verdad. muchas veces tiene que tomar las decisiones solo, se siente solo porque no pertenece a ningún equipo, porque él es el jefe en general de mucha gente, entonces en esa soledad que no puede interactuar, que no puede preguntarle las cosas a nadie, que no puede reflexionar con nadie más, se empieza a encontrar en el coaching a un colega, a un amigo, en el cual puedo depositarle un montón de dudas, de miedos, de responsabilidades que tengo y que no me atrevo a abrirle a nadie más, ¿sí? Entonces, me parece que el coach muchas veces es un acompañante de una jornada de aprendizaje en donde el líder se tiene que dar cuenta que hay algunos escenarios en donde él va a estar más bien solo, ¿sí? Entonces, ahora, cuando tú declaras eso y te das cuenta de eso, las posibilidades de que el coaching se transforme en un cafetín, no sé si es la expresión, pero un cafetín como una instancia en donde yo me siento a tomar un café como con un amigo, es alta. Y sobre Sí, todo claro. cuando tú tienes gente que no está certificada, Sí, cuando tú tienes sí, gente que habla bonito y que porque habla bonito se transforma en coach, ¿sí? Entonces, exacto. yo creo que hay un asunto como de, hay que tomar mucho cuidado de escoger a un coach que realmente sepa de la metodología, ¿sí? Exacto. Y que Sí, esto no es, no sé, el tarot, ¿sí? Es sí, coaching. Entonces, hay una sí, metodología, hay una disciplina, hay un estudio en torno a eso y hay una responsabilidad de ser coach y yo creo que si está en ese contexto, a mí me parece increíble. Ahora sí, hay que ir a buscar esos coaches que probablemente te van a costar más caro que el otro sí, coach amigo que te va a ofrecer algo más de peor nivel, ¿sí? sí, Eso por una parte. Ahora, sobre cuándo ocupar el coaching, yo creo que es muy diferente, ¿sí? Porque hay gente que ocupa, por ejemplo, Mercado Libre tiene la postura de ocupar el coaching para mejorar performance,
Porque Mercado Libre, lo que te explicaba el otro día, es una organización que tiene como foco mantener a la gente dentro de la organización. Entonces, si ve que hay alguien que se está desviando un poco, el costo de yo salir a reemplazar a una persona es tan grande para mí como organización, Sí, claro. por la curva de aprendizaje, por la complejidad Sí. que conlleva, por todo, que yo voy a hacer todo lo posible por revertir cualquier problema que esa persona tenga. Y eso, ¿cómo lo hago? Con un coach. Entonces, cada vez que yo tengo un problema con alguien, yo voy a pedir un coaching. Diferente es en otras empresas en las que he trabajado, en donde, como te decía, el coaching es para tomar a un tipo que yo sé que va a llegar a la luna, es un high flyer. Tenemos estos coaching que te dije en Mercado Libre, que son orientados para la gente que tiene problemas o que necesita mejorar algo, versus otras organizaciones en donde el coach era, la verdad, un momento para potenciar al high flyer, para acompañarlo, para que pueda crecer todavía más rápido. Entonces, en definitiva, esa es mi opinión. Sí, el coaching puede ser ocupado en los dos contextos, desde que tengas a un coach de verdad coach, y no a un tarotista hablando contigo. ¿Sí? Sí, sí. No, yo creo que diste en el clavo, porque yo cuando hablo con gente, también hay gente que ha tenido experiencia muy mixta con el coaching, hay gente que realmente ha sido transformador, que les ha ayudado mucho, y otros que no han tenido buena experiencia, ¿no? De que se encontraron con alguien que quizás no estaba certificado, de que quizás no tenía una técnica, que quizás no trabajaban realmente los desafíos o no tenían diagnósticos. Entonces, hay que tener mucho ojo en esto. Para los que están escuchando hoy día, obviamente existe el ICF, the International Coaching Federation, que tiene un capítulo aquí en Chile, la ICF, donde se pueden encontrar coaches acreditados, y obviamente en LIP, todos los coaches que trabajan con nosotros, tanto nacionales como internacionales, son certificados, ¿no? Pero es fundamental encontrar algo bueno. Yo en mi caso tomé coaching cuando salí de Google. Lo divertido es que me habían dicho durante años que lo tenía que hacer, y no tanto como área de mejora, como, mira, belga, tú tienes unas brechas inmensas en esto, tienes que tomar coaching. Y yo era uno de estos típicas personas que decían, estoy súper bien, yo tengo una carrera tremenda y he trabajado en Google, no necesito ninguna ayuda. Y al final fue cuando terminé en una situación difícil, que me peleé con un jefe y me echaron de la pega, y que se me fue la señora, que finalmente me di cuenta que quizás tomar coaching era una buena idea. Ojalá lo hubiera hecho 10 años antes, pero bueno. Así que yo creo que sí, tienes razón, puede ser tanto para arreglar un tema puntual, como es las habilidades blandas. Nosotros, la mayoría de nuestros clientes, te diría que el 95% son siempre los mismos temas. Es como si me hubiera sido doctor y me entran en mi gabinete ahí de doctor, y cuál es el problema. Es siempre liderazgo, comunicación activa, falta de escuchar, colaboración, política interna y lo demás, ¿no? Muchas veces lo mismo. Mira, nos quedan un par de minutos, así que quiero ver si el público tiene un par de preguntas para Fernando, para mí. Pueden hacer la pregunta en el chat si quieren, y ahí se lo comunico a Fernanda, pero si hay alguna pregunta sería genial. También sería súper que los que estén presentes pongan la cámara para que los podamos ver. Ilia, ahí te veo. Genial, absolutamente tremenda, Ilia. Genial. Los queremos ver y compartir con ustedes. Así que, ¿qué pregunta, Ilia? Yo te veo ahí. Ahora te pillé. Vas a tener que hacer una pregunta. Valentín, no José, van a tener que hacer preguntas. Solo quiero saludar y los veo. Solo saludar. Y no entendí por qué estamos ocultos. Pero yo, en fin, solo saludar. Nada, Fernanda, los dejo que alguien, por favor, pregunte. Súper, súper. No, si alguien tiene pregunta, por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Si no, obviamente nosotros tenemos más preguntas para Fernando. No hay una falta de preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta. ¿Han probado metodologías diferentes como los OKRs o Agile en Mercado Libre? La verdad es que Mercado Libre, mira, yo he ocupado metodologías Agile en otras empresas, pero Mercado Libre es bien interesante. Yo cuando entré les hice la misma pregunta en el proceso de selección, les dije, bueno, ¿qué tipo de metodologías ágiles ocupan ustedes? Y Mercado Libre se dio vuelta, me miró y me dijo, yo no necesito ocupar metodologías ágiles porque yo soy ágil. Y ahí lo encontré como
un poco interesante el approach, como bien así soberbio por un lado, pero también me di cuenta que tienen toda la razón del mundo. Es muy diferente ser una organización que está buscando la transformación digital a ser una organización que se funda desde la digitalización. Entonces, la verdad es que ellos tienen un way of work, nosotros tenemos un way of work ágil, ¿sí? No es que, vamos a usar un Scrum. No, el Scrum es dentro de nuestro ADN. Es parte del desarrollo, claro. Sí. Sí. No entendemos el diseño del producto si no es con una metodología que no sea ágil. Claro. Sí. Aquí otra pregunta de Mónica. Pregunta, ¿cómo evalúan los resultados del coaching? Buena pregunta, porque siempre uno se cae en eso del ROI de coaching. ¿Cómo lo miden ustedes? Sí. Mira, para nosotros hay como a nivel, el coaching solamente para líderes, ¿ok? Entonces, como líder se supone a alguien que probablemente va a tener un equipo o un área a cargo siendo responsable. Nosotros vemos la efectividad del liderazgo plasmada en dos grandes como procesos. El primero es la encuesta de engagement, survey que se hace para cada líder, en donde tú, además de tener la respuesta del clima en general, una de las preguntas de clima es, así resumiendo, es, ¿tu jefe es buen jefe? Si la respuesta es no, probablemente el coaching no tuvo un buen efecto. Si la respuesta es sí, bueno, sí, ¿ya? Entonces tenemos ahí un KPI de percepción, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros buscamos que cualquier coaching que nosotros le hagamos a alguien tenga un claro KPI de suceso, de éxito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona tiene que mejorar las decisiones asertivas o tiene la capacidad de influencia, tiene que decir, eso se traduce en que yo tengo que lograr justificar el diseño de un producto para la vertical de portal inmobiliario que puede que no esté priorizada por el negocio, y yo quiero decir que de aquí a final de año por lo menos tienen que estar 2 productos activos, etcétera, en ese campo específico. Entonces sí, si no me autorizan el coaching, si tengo que ir a justificarlo con un retorno de investimiento, de inversión, claro, si no, no tengo ni siquiera autorización para lanzarlo. ¿Sí? Absolutamente de acuerdo. Y solo para añadir en esto, Fernanda, responder tu pregunta, Mónica, nosotros también en LEAP, cuando hacemos un coaching para un coaching ejecutivo o un coaching de equipo, siempre empezamos con un diagnóstico cuantitativo, donde vamos haciendo preguntas donde midimos el ejecutivo o el equipo con puntajes en muchas áreas, y al cierre del proceso hacemos el mismo diagnóstico de nuevo. Para demostrar, bueno, dónde hemos mejorado, cómo está el tema de comunicación, cómo está el tema de motivación, cómo está el tema de trabajo en equipo, cómo está el tema de escucha activa. Entonces, volvemos a la misma pregunta al final del proceso para ver, bueno, ¿ha cambiado o no? Y porque obviamente sí. ¿La pregunta se la hacen al equipo o se la hacen a la persona? Mira, sí, normalmente lo hacemos a los dos, porque a nosotros lo que nos encanta hacer es ver la diferencia entre cómo se percibe el ejecutivo, a él mismo o a ella misma, y cómo lo ven el equipo, porque muchas veces hay brechas, ¿no? Y lo que vemos es que las personas, de hecho, más top, lo más interesante, las mejores personas, los mejores ejecutivos, son los que siempre se infraevalúan. Entonces ellos dicen, no, mira, yo soy un buen comunicador, pero no diría que soy excelente. Y ahí tú sabes, el equipo él dice, no, este tío, tremendo comunicador, el descuello increíble, ¿no? Pero entonces, y al revés, muchas veces vemos que el ejecutivo que tiene problema es el ejecutivo que dice, no, soy un tremendo comunicador y siempre escucho y hago muchas preguntas y me involucro en el bienestar. Y luego tú le preguntas al equipo y el equipo dice, hasta ahí nomás. El self-awareness. Así que hacemos los dos. Self-awareness es clave. Súper. Una última pregunta antes de irnos. Una de Bernie. Bernie de Bitrack. Ahí te pillé, Bernie. ¿Están trabajando con alguna metodología o proceso formal de formación de los líderes dentro de Meli en habilidades de liderazgo? Sí. La respuesta es sí. Sí. Nosotros la tenemos respuesta es sí. Sí, punto. No. Nosotros tenemos un curso bien completo que se llama Be Leader at Meli. Y nosotros entendemos que cualquier líder, independiente que ya haya sido líder en otra empresa, te tienes que como reconocer y volver a organizar, porque lo que entendemos como liderazgo en Meli no necesariamente es lo mismo que entendemos como liderazgo en otra empresa. Entonces ahí pasan por una serie de etapas en donde pasan desde
Learning Agility, que le explican todo lo que tiene que ver con Learning Agility, todas las metodologías de Learning, que creo que ustedes ya la deben conocer, pero básicamente el Mental Agility Results, etc. Hay un curso específico de cómo reclutar en Meli, porque el proceso de reclutamiento en Meli dura como 5 meses, más o menos, ¿sí? Entonces, imagínense lo que es reclutar a alguien en Meli. Entonces son yo me acuerdo el proceso en Google, era terrible. Tenemos bar racers y hay gente que solamente te evalúa para ver el fit cultural que tienes con la empresa. Sí, claro. Si eres una máquina, pero no hay fit cultural, no entras aunque el líder te ruegue y se toma la decisión con una mesa. Entonces te explican todo ese proceso que involucra también un proceso de hunting colaborativo. O sea, el líder está involucrado en ir a buscar a la persona literalmente, sentarse a mirar en LinkedIn quién puede ser un candidato para él. Entonces pasa por eso. Después hay todo un proceso de cómo se evalúa a la gente, cómo se le hace feedback a la gente con la metodología GROW, ¿cierto? De planes de desarrollo. Sí. Ahí, si queréis, Bernie, podemos hablar en off en algún momento y yo te muestro todo lo que tenemos como metodología y nada, y lo conversamos más. Feliz, gracias Fernanda. Estamos en eso nosotros, pero muy incipiente, así que tenemos mucho que... Yo te ayudo. Lo hacemos. Oye, gracias por la pregunta, Bernie, y bueno, gracias a todos ustedes hoy día por estar acá con nosotros. Gracias, Fernanda, por tu tiempo y por compartir toda esta información súper útil, súper valorada por nosotros. Yo siempre me quejo de que recursos humanos debería ser la área más potente de cualquier empresa y en muchos países obviamente nos cuesta tener esta fuerza todavía, ¿no? Vamos mejorando cada vez más, pero yo creo que especialmente en estos tiempos es la área que mejor nos puede ayudar con muchos de estos desafíos, pero que más está infravalorada en mi opinión. Así que quiero darte las gracias nuevamente, Fernanda, por el tiempo, las respuestas, la sabiduría, compartir con nosotros. Les deseo al resto un excelente restante de su día, ya casi es final del día para algunos. Y bueno, obviamente que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos en el próximo Leap Talk. Y obviamente cualquier información adicional sobre Leap pueden ir a www.goleap.cl, también nuestro blog y nuestros podcasts. Y esta grabación estará disponible un par de días donde se la mandaremos por email. Me despido de ustedes. Les pido muy buenas noches y buenas tardes. Goodbye, farewell, so long, auf Wiedersehen. Hasta luego. Bueno.